Estimados amigos, ahora me corresponde hablar sobre el manejo farmacológico, el trastorno límite de la personalidad, un trastorno controvertido, en reciente aparición dentro de las clasificaciones internacionales, y pues discutiremos este tema de una forma amplia, haciendo alusión a todas las principales fuentes de información bibliográficas que tenemos a nivel internacional. Es por esto que la he titulado Propuestas Internacionales. Haré una pequeño introducción hablando de todos los puntos que voy a tocar. Primero hablaremos sobre la prevalencia a lo largo de la vida y la edad de aparición promedio de este trastorno. ¿Cuáles son los síntomas centrales que de hecho se convierten en punto objetivo para el tratamiento? Una breve historia del concepto, cómo ha venido evolucionando en este último siglo pasado y lo que corre de este. Vamos a identificar por qué es difícil hacer el diagnóstico y qué confusiones puede haber desde el punto de vista clínico para hacerlo. Vamos a mencionar las teorías tanto neurobiológicas como algunas psicodinámicas más aceptadas en la génesis del síndrome. Vamos a profundizar también en identificar cuáles son los genes que han sido identificados en diferentes estudios realizados alrededor del mundo. ¿Cuáles son los modelos de tratamiento? Que a fin de cuentas es la parte más importante de esta presentación. Y por último, un breve análisis de la efectividad de algunos psicofármacos que han sido estudiados en forma muy reciente. En relación a la prevalencia, tenemos que hay una gran diferencia si nosotros nos vamos a la calle y entrevistamos a la gente, que si lo hacemos en un hospital psiquiátrico. En la población general, la prevalencia es del 3%. En cambio, a los pacientes ambulatorios psiquiátricos, es decir, aquellos pacientes que acuden a los servicios de consulta externa, es del 10%. Y en los hospitales psiquiátricos de las diferentes partes del mundo puede haber una prevalencia hasta del 40%, lo cual es bastante significativo y habla mucho de la transición epidemiológica que ha habido dentro del hospital psiquiátrico, donde generalmente antes lo que más había eran pacientes esquizofrénicos. La edad media del diagnóstico es de los 19 a los 35 años. En general, esa es la etapa donde hacemos el diagnóstico de este trastorno. Y sin entrar en mucho detalle, voy a mencionar estos síntomas que nos dan entrada a la comprensión de lo que es el TLP, el trastorno límite de la personalidad. Cursan con una gran labilidad emocional. Esto significa que son fácilmente vulnerables a cualquier situación medioambiental con manifestaciones de irritabilidad y de enojo y a veces ira inapropiada que sale de todos los patrones normales de un individuo promedio. Generalmente esto que llamamos inquietud es una particularidad también de algunos pacientes con TLP. La angustia de separación, que ha sido muy estudiada por Otto Kemberg, ¿no? Este sentimiento de vacío, de desesperación, de angustia, de pérdida, cuando la persona amada o la persona que se cree amada simbólicamente o cree que ama simbólicamente abandona al paciente. Es casi una condición sine qua non que todos los pacientes con TLP se deprimen en diferentes momentos a lo largo de su historia y en diferentes intensidades. Ya mencionaremos las características. Aquí hay una parte central. La impulsividad es quizás, junto con los ataques de ira, los dos elementos más difíciles de manejar en el paciente con TLP. La impulsividad les hace tener problemas en relaciones interpersonales, en sus relaciones laborales y en la toma de decisiones. A veces la impulsividad está correlacionada con esa búsqueda frenética por situaciones complejas y sobre todo riesgosas, tanto desde el punto de vista sexual como en la utilización de sustancias ilícitas para lograr mantener una situación particular de presión
pero una presión que busca, como dirían los pacientes con un lenguaje más coloquial, me gusta la adrenalina. Se conjuga con la siguiente imagen que ven ustedes, que es el comportamiento riesgoso. Y por último, la hostilidad, esta agresividad particular, específica, a veces selectiva. Ahorita explicaré qué significa esto de selectiva. El concepto nace a principios del siglo pasado. Hay dos autores que debo de mencionar. El primero de ellos es Charles Hamilton Hughes, que habló del campo fronterizo en los Estados Unidos, en San Luis, Missouri. Ustedes ven una imagen ahí de esta bella ciudad norteamericana. Pero el término que se ha quedado y ha permanecido estático hasta nuestros tiempos, por lo menos en el idioma anglosajón, en el inglés, es el que adoptó Adolf Reister en 1938. Este es un húngaro que emigró a los Estados Unidos, se formó en Nueva York y él consideró que estos pacientes estaban en un intermeso entre los síntomas de la psicosis y los síntomas de la neurosis, en una forma alterna, es decir, no había una psicosis estática todo el tiempo, ni tampoco una neurosis estática, de tal suerte que él consideró que el término fronterizo en español y borderline en inglés era el más adecuado. El famoso Kraepelin, uno de los padres de la psiquiatría contemporánea, pues habló de una psicosis subliminal, como si fuera una psicosis de orden bajo, de tesitura baja. Kurt Schneider, que también se destacó por sus descripciones psicopatológicas, utiliza el término psicópata, un término, bueno, que quizás no sea el más adecuado, pero bueno, estamos hablando de historia, como si psicópatas lábiles en el estado de ánimo, ¿no? Como una patología del estado de ánimo, que creo que todos estamos de acuerdo que el problema de las emociones es un elemento central en este trastorno. Posteriormente, Karl Jaspers habla que es un puente entre un trastorno de la personalidad y una enfermedad plenamente identificada. Y después aparece este famosísimo psicoanalista chileno que radica en los Estados Unidos, que habla sobre la organización fronteriza de la personalidad, como que algo que se va estructurando a lo largo de la vida y que va dando esta estructura propia. Y pues las aportaciones de Kemper han dado elementos importantes, inclusive para el desarrollo de algún tipo de psicoterapias. No dejo de mencionar a Joseph Akiskal, este profesor armenio de la Universidad del Sur de California, que considera que el trastorno fronterizo de la personalidad cae dentro del espectro bipolar. A fin de cuentas, tenemos que reconocer que el trastorno límite de la personalidad se ha convertido en algunos momentos de la historia del cajón desastre de muchos trastornos y no existe hoy por hoy un modelo psicológico unitario que explique toda la psicodinamia del trastorno. ¿Por qué es difícil categorizarla? Bueno, es una entidad nosológica reconocida desde 1980, que es cuando aparece en el Manual Estadístico y Diagnóstico de la Acción Psiquiátrica Americana. Entonces, tanto desde el punto de vista fenomenológico como las teorías psicoanalíticas o inclusive las teorías psicobiológicas que explican el fenómeno, todavía no existe un acuerdo universal, aunque hay algunas cosas que más adelante mencionaremos en donde sí se han puesto de acuerdo los teóricos. No sobra decir que debido a esta falta de categorización y de tener un modelo biológico único, dificulta tener un tratamiento universal o aceptado universalmente en toda el orden. Este iceberg que estamos viendo en la imagen nos representa algo muy ilustrativo del TLP. El paciente llega al consultorio y nos relata un cuadro depresivo. O nos hace alusión a un trastorno de la conducta alimentaria o nos habla de una adicción a alguno de los psicotrópicos, la marihuana, la cocaína, el alcohol, ¿no? Y nos podemos a veces quedar con este diagnóstico sin contemplar todo lo que existe abajo de la línea horizontal del mar, o sea, la parte más profunda del iceberg. Y no hacemos un diagnóstico certero, podemos empezar un tratamiento con
dirigido a cualquiera de estos elementos clínicos, pero en realidad el diagnóstico certero del trastorno límite de la personalidad se logra con una visión longitudinal, es decir, haciendo un análisis exhaustivo y detallado desde la infancia hasta el momento que el paciente llega a nuestro consultorio. Esta hermosa imagen de un camaleón habla de uno de los elementos centrales, que es la difusión de la identidad que tiene el paciente con TLP. La difusión de la identidad le dificulta tomar decisiones a futuro, tener un plan estructurado de vida, pero también tiene que ver a veces con el autoconcepto o la autoimagen que tienen, con las que a veces nunca están de acuerdo. Es por eso que es fácil que este tipo de pacientes tengan trastornos de la alimentación por querer tener un peso muy por abajo del ideal. En esta imagen, ¿qué quiero representar? Bueno, quiero destacar los 3 elementos quizás más importantes que tenemos que tratar cuando decidimos iniciar un tratamiento farmacológico. La desregulación emocional, la impulsividad y las dificultades en las relaciones interpersonales. Lo que se observa es que estas pacientes o estos pacientes, aunque es más prevalente en el sexo femenino, no hay hombres que no tengan la enfermedad del trastorno, tienen constantes rupturas, relaciones cortas, relaciones conflictivas, relaciones tóxicas, utilizando un poco el término que utilizan los jóvenes el día de hoy, que no les hace llevar una continuidad y obviamente pues una serie de pérdidas que van mermando la autoestima de estos pacientes. Pero es tan rica la psicopatología del TLP que se han descrito más de 200 combinaciones de síntomas. De tal suerte que algunos autores como Oldman han intentado hacer una subclasificación del trastorno por sus características predominantes. Oldman describe 5 subtipos. El primer subtipo es el afectivo, que va acorde con la teoría de Joseph Akiskal, el armenio de la Universidad de California. El subtipo 2 habla del impulsivo, apoyada por Figueroa y Silk, es decir, los defectos del trauma que llevan a que exista una falla en la función serotoninérgica, y aquí aparece la primera mención de cuáles son los sistemas que fallan en los pacientes con TLP, y ahí la explicación de que el uso de los ISR se haya generalizado para el tratamiento del TLP. Gabbard, otro que ha investigado y ha trabajado mucho con pacientes con TLP, refiere que el sistema noradrenérgico es hipersensitivo, relacionado en parte con el temperamento, que da como resultado una hiperreactividad derivado de un trauma psíquico de la infancia. Esto, en parte, explica las autolesiones que más adelante definiré con más detalle y analizaré con más detenimiento. El subtipo 3 de Oldman va más acorde con la teoría de Otto Kemper, que es el 3 o agresivo, que se relaciona con la existencia de un temperamento muy agresivo, combinado con una interrelación defectuosa con los padres, ya sea por ausencia de los mismos, por sentir un abandono por parte de estos, real o imaginaria, generalmente real, o con padres muy agresivos, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista emocional. Aquí me quiero detener un poco porque es uno de los elementos centrales que vamos a encontrar prácticamente en todos los pacientes TLP. Una familia disfuncional, sentimientos de abandono, mala relación con el padre, un padre alcohólico ausente o un padre alcohólico agresivo o una madre muy hostil, y a veces el famoso abuso sexual que con mucha frecuencia lo encontramos en los pacientes con TLP. Sieber en 1996 dice que este exceso en la agresión durante la infancia produce niveles bajos de serotonina en neocórtex cerebral, cosa que también Sannarini lo apoya, otro investigador que ha trabajado mucho en el campo del TLP, y esto nuevamente apunta a pensar que el uso de los ISR, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, es un tratamiento ideal para el TLP. En la parte de abajo ustedes ven los criterios diagnósticos del DSM-5.
Oldman habla de un subtipo, el número 4, dependiente, propuesto por Masterton y Risley en 1972, que a su vez bien tiene que ver con la teoría de Margaret Mahler del proceso de separación e inhibición. Evidentemente, cuando no existe un entorno seguro y una relación intensa de protección y de amparo, el self no se construye adecuadamente y el individuo siempre siente un vacío crónico. Entonces, esto explica la depresión y explica el vacío. Oldman considera que el subtipo vacío sería otro tipo de paciente con trastorno límite de la personalidad, ejemplificado aquí con esta imagen de una cara que no tiene rostro. Esta teoría fue apoyada por Adler y por Bully, ¿no? Y no se establece, cosa que se ve con mucha consistencia en los pacientes con TLP, la confianza básica. Esta confianza que nos ayuda a desenvolvernos en la vida cotidiana, en las relaciones laborales, en las relaciones interpersonales y obviamente en las relaciones de pareja, que tendría que ver con otro de los criterios del DSM-5, que son los trastornos de identidad y las imágenes inestables del sí mismo. ¿De qué depende que haya un mejor pronóstico? En nuestra evaluación siempre tendremos que fijarnos en con qué factores vamos a trabajar o qué elementos nos van a ayudar para que las cosas vayan caminando mejor, o por el contrario, que no creemos expectativas muy altas de poder ayudar al paciente. En los dos casos siempre vamos a estar atentos porque de ahí lo que pueda pasar a futuro en el tratamiento de nuestro paciente. Gunderson, este teórico, dice que hay mucho peor pronóstico cuando hubo maltrato infantil y abuso sexual, como lo mencionaba hace unos momentos. Obviamente hay mejor pronóstico si hay menos comorbilidad, como sucede casi en todos los trastornos psiquiátricos, y menos neuroticismo. Si el paciente o la paciente son muy agradables o muy simpáticos, pues es otro factor de buen pronóstico. Y otra cosa que complica el manejo de los pacientes es que caigan dentro de la categorización clúster C, es decir, pacientes sumamente ansiosos, tímidos y temerosos. En esta imagen quiero representar este abanico de posibilidades clínicas, diagnósticas que se pueden presentar dentro de un paciente con TLP. El famoso trastorno por estrés postraumático, producto de las malas relaciones interpersonales en la infancia, el abandono y el trauma. El trastorno por consumo de sustancias es bastante elevado. El trastorno de la conducta alimentaria se logra ver con cierta frecuencia. Obviamente los trastornos afectivos con predominio de la depresión. El trastorno por déficit de la atención, que aquí hay un campo de estudio muy interesante porque parece ser que los pacientes con TLP en un buen número de casos tienen deficiencias neurocognitivas. Y una de ellas es la falla de concentración y de atención, que influye mucho en su capacidad de aprendizaje y desarrollo profesional. Por último, los trastornos de identidad disociativa. ¿Pero qué es el TLP? Bueno, pues es un síndrome heterogéneo, difícil de delimitar clínicamente, con presentaciones clínicas que varían mucho entre individuos, de ahí pues los subtipos de Oldman, no ha sido el único autor, hay varios autores que han hecho otras categorizaciones. Y hay una palabra o una frase que define muy bien, o en parte, lo que es la esencia del trastorno límite de la personalidad, que es el paciente estable de la inestabilidad. O sea, la estabilidad, la preponderancia en la personalidad del individuo es la inestabilidad. Es algo que se ve a lo largo de toda su vida. Voy a detenerme un poco en las conductas de agresión, porque también sería uno de los blancos a tratar cuando iniciamos un tratamiento farmacológico. Las conductas autolesivas, las autolíticas, el famoso cutting, que puede ser en piernas, puede ser en brazos, generalmente, o en muñecas, ¿no? Que no son intentos suicidas, sino tienen otra intencionalidad, o el suicidio consumado que se puede dar en este tipo de pacientes, es de los elementos más disruptivos y más desorganizativos para las familias que tratan con ellos. Porque siempre lesiones de esta naturaleza
son muy, muy aparatosas y generan muchísima angustia familiar y obviamente social. ¿El porqué de las autolesiones? Bueno, vamos a analizar algunas propuestas teóricas que son bastante congruentes para entenderlas. La ira y la ansiedad extrema lleva al individuo a hacerse lesiones. Y por paradójico que parezca, lo que busca es la regulación afectiva. Entonces, cuando uno le pregunta al paciente con trastorno límite de la personalidad, ¿qué es lo que estás buscando con esto? Porque generalmente no lo hacen en frente de otras gentes, lo hacen en su cuarto, en forma aislada, para que no sean observadas o observados, ¿no? Dicen, para tranquilizarme, doctor, pero no siempre es la única respuesta. Vamos a analizar otras. Por ejemplo, unas cosas que contestan los pacientes es para sentirme que soy real y que existo, como si ese vacío o esa difusión de la identidad lograran compensarle al sentir dolor en algunas partes de su cuerpo. Algunos otros dicen, en forma muy interesante, es tanto el dolor interno, doctor, que prefiero sentir dolor externo para disminuir el dolor interno que siento. Esto, obviamente, es difícil comprenderlo, pero en forma sistemática lo mencionan los pacientes y explica por qué es tan frecuente la conducta de cutting o las autolesiones o las lesiones autoinfligidas. En algunos casos, lo que dicen las pacientes es, o los pacientes, no valgo, no soy nada, entonces voy a lesionarme porque no valgo nada. Entonces es una conducta de autocastigo, un tipo de autocastigo egosintónico, en el sentido que está de acuerdo con ello, ¿no? Podría decirse masoquismo. Yo no estaría muy de acuerdo con la palabra masoquismo porque esto tiene mucho más implicaciones, pero sí una especie de autocastigo. Esas son las teorías que más aceptadas para explicar estas lesiones autoinfligidas y que se repiten con mucha frecuencia. El sentimiento o de abandono o desamparo, es decir, influir en los demás, que es algo que se dice casi míticamente, está tratando de manipular, lo que pasa es que quiere que le hagamos caso. Bueno, en realidad, la conclusión de la mayoría de los teóricos es que no es así, no es así. Eso no quiere decir que en algunos casos, algunos pacientes, sobre todo con rasgos histéricos, ¿no?, tengan estas conductas manipulatorias, pero en general no lo son. Tiene más esta explicación de mitigar el dolor, de disminuir los sentimientos de vacío, de sentir que existen por la difusión de la identidad, etc. A ver, los pacientes con TLP se deprimen, sí, se deprimen, pero la rabia es particular, pareciera como que es selectiva, ¿no? Puede ser que la rabia con gritos, con enojos, con conductas agresivas, tanto físicas como verbales, solamente se den en determinados contextos, lo cual confunde mucho al clínico, ¿no? Porque si en las áreas de trabajo estamos muy tranquilos, probablemente con algún tipo de amigos tampoco, nunca lo manifiestan, pero con la pareja es todo lo contrario. Esa es una característica del TLP. Obviamente la intolerancia a la soledad es algo que no pueden soportar, ¿no? Esto explica también por esta búsqueda afanosa de una vida intensa, de irse al antro, de irse a la fiesta, de estar con gente, de tener sexualidad riesgosa y poco calculada y a veces bajo el influjo de bebidas alcohólicas o de otras sustancias psicotrópicas. Las culpas primitivas, esto tiene que ver con teorías psicodinámicas, ¿no?, que se derivan desde muy temprana infancia, da como resultado estas actitudes evaluatorias, ¿no?, como si todo lo que le pasara es culpa del sí mismo. Esto no lo puede externalizar más que viviéndolo como algo que atormenta al individuo y por ende, ¿no?, establecen relaciones
donde hay codependencia, es decir, a pesar de ser maltratadas, de ser muy maltratadas, continúan en la relación, terminan, regresan, y ellas mismas dicen, yo no entiendo, doctor, por qué permanezco en este tipo de relación. Las actitudes evaluatorias también son frecuentes en ellas, aunque debo decir que la identificación proyectiva, que es uno de los principales mecanismos de defensa del paciente con TLP, es algo muy común, y es por eso que así como ellas se devalúan, o ellos, también devalúan a su pareja, a sus amigos, como también a veces los idealizan. Pero nunca tienen esta capacidad de ver el término medio. O las cosas son negras o son blancas, pero nunca el término medio. Bueno, pues los instrumentos de evaluación son muchos, no nos da tiempo para mencionarlos todos, pero basta decir con que uno de los más aceptados, a pesar de que ya es antiguo, es el de Gunderson, que es longitudinal, es decir, a lo largo de la vida, dimensional, con un tamizaje amplio durante el momento de la evaluación, y obviamente tomando en cuenta todos y cada uno de los síntomas del TLP. Esta imagen quizás resume parte de lo que hemos dicho en esta primera parte en la génesis del trastorno del límite de la personalidad, es decir, un medio ambiente hostil, un genotipo específico predeterminado, da como resultado la combinación de un medio ambiente hostil con un genotipo específico, con alteraciones en la síntesis de la serotonina o de la dopamina, y el resultado final es el trastorno límite de la personalidad, ¿no? De manera pues que, como ustedes pueden ver, la complementación de los aspectos psicodinámicos con los neurobiológicos son los más aceptados en la actualidad para entender el trastorno. No me detendré en hablar mucho del famoso eje hipotálamo hipoficiario, ¿no? Pero aquí se ejemplifica en este cerebro todas las áreas involucradas, la hormona adrenocorticotrópica, la vasopresina, en fin, los glucocorticoides. En última instancia, podríamos resumir que en el paciente con TLP las reacciones son más aceleradas y más rápidas, ¿no? ¿Y de qué depende esta reacción acelerada más intensa, que da la hiperreactividad, como la ira, el enojo, la ansiedad? Pues de la intensidad del trauma, la edad en que se experimenta y el tiempo de exposición al trauma. Por ejemplo, en el caso del abuso sexual, no es lo mismo unas caricias de un primo de 14 años una vez en la vida, a que haya habido abuso sexual con penetración en una niña o un niño de los 5 a los 9 años. Lo cual suena dramático, pero son situaciones reales que se presentan y obviamente afectan toda la dinámica del individuo. Bueno, pues aquí está nuevamente otra imagen que ejemplifica el famoso eje hipotálamo hipófisis adrenal, simpático adrenal, nada más para enfatizar sobre el tema. Viene la reacción al estrés. Sabemos que los pacientes con TLP se desorganizan fácilmente ante un estrés que sea más alto del promedio, y viene toda la reacción en cadena con liberación de adrenalina y bueno, y todo el eje con este biofeedback positivo que da como resultado una desorganización, a veces con actitudes totalmente fuera de lo normal, con cambio de la personalidad, por eso la disociación que se presenta en el trastorno. ¿Hay genes candidatos? ¿Podemos decir que hay un gen único? Pues no lo hay. Vamos a ver algunos estudios, ¿no? Estos estudios resumen todo lo que se ha hecho a partir de principios de este último siglo del XXI hasta los más recientes. Se ha visto que hay alteraciones en el transportador de la serotonina, que hay alteración en los genes que codifican los receptores de serotonina, los genes que codifican la transportación de la dopamina dentro de las neuronas, ¿sí? También a los receptores a la dopamina. Se ha estudiado también el gen responsable de la síntesis de la tirosina hidroxilasa, que tiene que ver en última instancia con la síntesis de la T3 y T4, y también la dopa descarboxilasa, y por último, la monoamina oxidasa. En última instancia, pues, sí tenemos mucha luz para entender que hay genes alterados, no hay un gen específico, hay varios genes
que tienen que ver con estos neurotransmisores y que explican por qué responden a los psicofármacos que más adelante vamos a mencionar. Concluyendo esta parte, si es heredable, desconocemos cuáles son los genes específicos, hay genes candidatos involucrados, y cuál es el grado y el papel que tienen en ello, pues es algo que tenemos que dilucidar con más investigaciones. Enfatizando sobre la relación gen-ambiente, si yo tengo un genotipo determinado, este genotipo determinado me predispone a buscar factores de riesgos en concreto. Entonces, esta combinación es frecuente, es decir, pero ya por el gen en sí mismo. Pero la otra teoría, que es la teoría que acabamos de mencionar, que es epigenética, porque es en relación al medio ambiente, o sea, un factor ambiental de riesgo, una familia disfuncional, un padre maltratador, el abandono, da como resultado procesos epigenéticos, genes que a lo mejor están apagados, y entonces lo que pasa es que se prenden estos genes defectuosos y dan como resultado alteraciones neurobioquímicas que a la postre generan la estructura del trastorno límite de la personalidad, ¿no? En pocas palabras, una transcripción de determinados genes variando la expresión de los mismos. Es interesante ver que los pacientes con TLP se juntan con otros pacientes que tienen características similares, lo cual resulta lógico. O sea, los impulsivos se juntan con impulsivos. Y luego, pues, podríamos decir, círculo de padres maltratadores que eran vulnerables y maltratan a hijos vulnerables, como si fuera una cadena secuencial a través de las diferentes generaciones, y dan como resultado que también se dé el fenómeno. De verdad, como ustedes verán, la cuestión no es tan fácil de entender, sin embargo, sí tiene una lógica que un individuo de estas características pueda convertirse también en un padre maltratador o que abandona a sus hijos en forma distinta y en diferentes proporciones, ¿no? Ahora, llegamos al título de la ponencia. ¿Existe algún medicamento aprobado para el trastorno límite de la personalidad? Bueno, la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos, CITU en Inglaterra, y la Drug Food Administration, no tienen un fármaco específico para el tratamiento de la TLP. Inclusive hay ciertas discrepancias, ahorita vamos a ver sobre ello. Sin embargo, en la práctica clínica es muy frecuente el uso de los psicofármacos para tratar el síndrome. En un estudio de Pascual y Martín Blanco, en 2010, el 94% recibían tratamiento farmacológico. El 56% tomaba de 3 o más fármacos y, ojo, un 12% tomaba 5 o más fármacos, lo cual habla de la complejidad del manejo farmacológico del paciente. Esta es una imagen del National Institute for Health and Care Excellence en Inglaterra, donde se han hecho guías muy interesantes que nos dan mucha luz para el manejo del paciente con trastorno límite de la personalidad, nada más como dato anecdótico. Y desde luego hay guías, aquí está el Borderline Personality Disorder, Recognition and Management del trastorno. Pero vean ustedes las grandes diferencias, a pesar de que son instituciones reconocidas a nivel mundial, la Asociación Psiquiátrica Americana y el grupo NICE de la institución que acabamos de mencionar, el edificio tan bello que vimos. En el APA sí están de acuerdo con la utilización de varios psicofármacos enfocado a diferentes elementos clínicos del trastorno. Por ejemplo, manejo de la desregulación afectiva con los estabilizadores del estado de ánimo, el manejo de la impulsividad, ya sea con antipsicóticos de segunda generación o con antidepresivos serotoninérgicos y no selectivos de la captura de serotonina, y ponen en énfasis en los síntomas cognitivos y los perceptuales. Ojo, para los síntomas cognitivos no hay tampoco mucho acuerdo. En algunos casos se llegan a utilizar los estimulantes del sistema nervioso central, es decir, las metanfetaminas o las anfetaminas, el metilfenidato y otros que han salido recientemente, para el manejo del déficit de la atención, a veces con buenos resultados. Pero en contrapartida, vean ustedes lo que dicen los de la institución esta, NICE. Ellos no están de acuerdo con el uso de la polifarmacia. Y seguramente tienen sus razones para decir esto. La polifarmacia siempre es compleja, hay muchas interacciones farmacológicas,
A veces tenemos efectos secundarios que hace muy complejo el manejo del paciente. Pero bueno, vamos a mencionar en qué sí estamos un poco de acuerdo, ¿no? Antes de entrar más de lleno en la farmacoterapia, voy a hacer una leve mención de los aspectos psicoterapéuticos, que no los podemos dejar a un lado. Los psicofármacos no van a quitarnos los síntomas crónicos de vacío, ni tampoco van a mejorar la integración de la identidad del individuo, y tampoco los deseos irrefrenables de ser abandonados. En las evaluaciones y los metaanálisis que se han hecho, no encontramos respuestas positivas ante los psicofármacos. Sin embargo, las psicoterapias que han dado mejores resultados han sido la terapia dialéctica conductual, la terapia de mentalización, por esta dificultad que tienen los pacientes con trastorno límite de la personalidad, de poder hacer una racionalización de sus propias emociones, más o menos a eso va dirigido. Y la terapia basada en la transferencia, que pues obviamente viene del psicoanálisis, que es simple y llanamente, en forma más coloquial de decirlo, estableciendo una relación y una alianza terapéutica muy fuerte con el paciente, donde la comprensión de las características de la personalidad y la comprensión de toda su problemática hace que el paciente tenga un cambio de actitud ante el terapeuta y obviamente ante el individuo y ante el medio ambiente circundante. Los ensayos clínicos controlados y los metaanálisis hablan de lo siguiente. Para el manejo de la agresividad y la disforia crónica y las famosas lesiones autoinfligidas, el CUTI, recomiendan la utilización de 2 psicofármacos o 2 grupos de psicofármacos. Los neurolépticos atípicos y los anticonvulsivantes, que en este caso funcionan como reguladores de las emociones, como estabilizadores del estado de ánimo y seguramente también como generadores o más bien favorecedores de disminución de la angustia y la ansiedad. Entre los neurolépticos atípicos podemos mencionar la risperidona, el aripiprazol, la olanzapina, con las dificultades que tiene la olanzapina por el aumento de peso, cosa que algunos pacientes con TLP, particularmente si tienen problemas de identidad, siempre van a decir que no quieren subir de peso, lo cual resulta lógico, y esto no solamente con los pacientes con TLP, sino con cualquier tipo de pacientes. Y ya cuando tenemos casos resistentes, los estudios demuestran o han hablado que se utilizan generalmente ya otro tipo de medicamentos como el carbonato de litio y la clozapina, pero no como de primera elección. De tal suerte, pues, que para la agresividad de la disforia crónica, los neurolépticos atípicos y los estabilizadores del estado de ánimo nos han dado buenos resultados. En el caso de haber síntomas depresivos, haber muchos niveles de ansiedad y la impulsividad, la mayoría de los autores están de acuerdo que los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, ya conocidos de la década de los 80, como la fluoxetina, el escitalopram, la paroxetina y la sertralina, son los más estudiados y los que han dado mejores resultados para disminuir los síntomas depresivos de ansiedad y de impulsividad. Quiero detenerme un poquito aquí porque siempre estamos como muy tentados a la utilización de benzodiazepinas. Las benzodiazepinas tienen un problema central. Si las utilizamos, tenemos que utilizarlas a dosis bajas y por periodos cortos de tiempo. Porque si en general, como elemento comórbido o como parte de la patología clínica del paciente con TLP, estos pacientes son adictos o tienen tendencias a las adicciones, no es nada recomendable la utilización de benzodiazepinas de primera instancia. De manera que tendremos mucho cuidado en el uso de las mismas. Hay nuevas alternativas en experimentación, como la utilización de la naltrexona en conductas autoagresivas y síntomas disociativos, los famosos ácidos grasos omega 3 para la depresión y la irritabilidad, y también inclusive se han hecho algunos estudios con terapia electroconvulsiva, muy contradictorios y además son muy pocos estudios. En relación a estas 3 alternativas, 2 farmacológicas y la otra de gabinete, por decirlo así, la terapia electroconvulsiva, faltan hacer muchos estudios para sacar conclusiones más exactas.
El aripiprazol, el topiramato y la fluoxetina han sido utilizados con buenos resultados en algunos estudios individuales, con la característica, y por eso las menciono, que han sido multicéntricos y han abarcado a más de 500 individuos. El aripiprazol ha sido útil para el manejo de la depresión, la irritabilidad, la sensibilidad de las interacciones, estas dificultades en relaciones interpersonales, y para la ideación paranoide, que es uno de los elementos clínicos del trastorno límite de la personalidad, a veces muy marcado, ¿no? Esta desconfianza desmedida y sentir que está todo el mundo en contra de ellos. El topiramato ha sido utilizado para la irritabilidad, para el manejo de la ansiedad y también para mejorar la hipersensibilidad en relaciones interpersonales, con la ventaja de que baja de peso, con la desventaja que si el paciente tiene problemas neurocognitivos puede provocar alteraciones en la memoria, la atención y la concentración. Y la fluoxetina también ha sido estudiada por razones obvias, fue el primer inhibidor selectivo de la captura de serotonina, y ha sido útil en el manejo de la agresividad y la impulsividad en los pacientes con TLP. Esta imagen resume lo que acabo de decir. Hemos transitado de una utilización de las benzodiazepinas, por eso la flecha hacia abajo, hacia un incremento del uso de los estabilizadores del estado de ánimo y los antidepresivos. Quiero hacer mención a algo importante. Hay un estudio que dice que el 46% de los pacientes con TLP tienen en forma comórbida trastorno bipolar, lo cual justifica plenamente la utilización de estabilizadores del estado de ánimo, con buenos resultados, ¿no? El trato semisódico, la motrigina, ya mencionamos al topiramato, principalmente. Entonces, antidepresivos para los trastornos afectivos comórbidos y antipsicóticos atípicos y antidepresivos para el manejo de la impulsividad. ¿Cuáles son las conclusiones de esta plática donde hemos hecho una revisión de un poco de la historia y del manejo más aceptado a nivel internacional del TLP? Sin duda es una entidad nosológica sindromática que existe, que ahí está, reconocida ya plenamente, que tiene sus particularidades clínicas, como esta depresión particularmente cargada de ira e irritabilidad, que casi es la regla. Sabemos que hay alteraciones en los genes de la catecolamitiltransferasa que están relacionadas con la síntesis de la norepinefrina y la dopamina. Otro hallazgo relativamente reciente, que no mencioné con mucho detenimiento, aunque sí mencioné los glucocorticoides, es que hay una falla en la metilación de los receptores en los glucocorticoides. Indudablemente, el medio ambiente y las experiencias infantiles traumáticas son determinantes en el origen del trastorno. Sí existe una asociación entre la exposición a medios ambientes adversos y la aparición de trastorno límite de la personalidad. Es patente que por lo menos en algunos casos la heredabilidad en el TLP, pero es necesario que hagamos más estudios para ver cómo se hereda este trastorno y cuáles son los genes claves. Como ya vimos, los genes candidatos serían los que están involucrados en los sistemas serotoninérgico, el dopaminérgico y seguramente también en el noradrenérgico. Y uno de los sistemas neuronales más estudiados es el hipófisis adrenal, donde se han encontrado alteraciones muy significativas. Por último, podemos decir que no existe un tratamiento farmacológico hoy por hoy aceptado universalmente en el mundo. Sigue habiendo muchas discrepancias. ¿Cuáles son los fármacos idóneos para el manejo del paciente con TLP? ¿Qué nos queda? Seguir haciendo estudios de investigación, seguir haciendo estudios multicéntricos, mayor número de metaanálisis en los diferentes centros de investigación del mundo. La psicoterapia que le mencionamos brevemente, pues la que más ha dado resultados es la terapia dialéctico-conductual, derivada de la cognitivo-conductual y la terapia de mentalización. Y algo que les quiero decir para todos los colegas que trabajamos o que hemos tenido en nuestros consultorios o en los hospitales, los pacientes con TLP. Es muy difícil en forma individual manejar al paciente con TLP. Generalmente hay que hacerlo en equipo.
con un colega psicóloga, con un colega psicólogo, con una trabajadora social, y siempre tener información, no solamente del paciente, sino también de los familiares, porque nos va a dar una imagen mucho más nítida de lo que es el trastorno límite de la personalidad. Y por entonces, y en consecuencia, cometer menos errores en su manejo y su tratamiento. Muchas gracias. Espero que sigan disfrutando este curso de actualización online de neuropsicofarmacología de la Asociación Ibero-Latinoamericana de Neurociencias y Psiquiatría. Yo me presenté, pero soy el doctor Enrique Camarena Robles, presidente de esta asociación.